Eva Julián, especialista en bioacústica médica, fundadora del Centro de Investigación en Bioacústica aplicada al bienestar y a la salud humana y animal. Diseñadora de sonido terapéutico personalizado y ambientaciones sonoras naturales para el bienestar. Hoy, Eva confirma categóricamente que la Tierra y la naturaleza practican microcirugía vibratoria de alta precisión sobre el campo biomagnético de todos los seres vivos, actuando de forma personalizada y con la clara intención de producir un reequilibrio emocional y físico junto a una modificación de su estado de conciencia. Buen día, bienvenidos un día más. Estoy muy contenta. Hoy tenemos a una invitada que conocí, yo creo que por resonancia, que últimamente siento que son los mejores encuentros. Eva Julián, buenos días. Hola, buenos días, Lidia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, gracias por tu tiempo. Es un placer, la verdad, poder tenerte hoy aquí compartiendo y, bueno, deseo que para la gente que nos va a escuchar sea tan interesante como lo es para mí los temas que tú compartes, ¿no? y en los que vives realmente. Decía que nos conocimos por resonancia. Yo llevo un tiempo, la verdad, en mi vida que pues muchas veces cuando encontramos formaciones, cursos, es curioso porque primero me llega algo de la persona y luego me llega la información que realmente digo, pues es interesante, pero hay algo primero que me conecta, ¿no? Y es lo que me pasó contigo, fue como escuchar bioacústica, vi tu programa, en ese momento estabas preparando una formación que iba a iniciarse y más allá de que, por supuestísimo, la formación me pareció espectacular en el contenido, en un primer momento, había algo que decía, esto es para mí. Me llegaba una verdad tan fuerte, o sea, una coherencia, un sentido tan de verdad, o sea, era esa sensación de decir, no sé bien si realmente la formación está para mí, pero algo en mí está llevándome hacia eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú también ofreces, ¿no? Vives, yo creo que porque es una forma de vivirlo, y ofreces, ¿no? Muchas gracias, qué presentación tan bonita. Te lo agradezco, te lo agradezco. Muchas gracias y aprovecho por saludar a todos los que nos están mirando, todos los que nos están escuchando. Gracias. Eva, bioacústica. Si una persona nos está escuchando por primera vez, oye este programa y nunca había oído hablarlo, así, en una frase, ¿qué podemos decir en un principio de la bioacústica? La bioacústica, en este caso aplicada al bienestar humano y animal, consiste inicialmente en el estudio y en la observación de cómo el sonido de los ecosistemas incide directamente en la biología y en el bienestar de todos los seres vivos. Y cómo interactúa a nivel emocional y a nivel fisiológico. Es algo así como una observación de que hay un canto, hay una voz permanentemente en la Tierra que no está por estar, no es algo que se pueda analizar solamente como es un sonido al azar o es un sonido solamente de un reclamo para el apareamiento en algunas especies, sino que en su conjunto es todo un cuadro sonoro que impacta directamente sobre la biología
pero no solamente de los seres humanos, sino de las plantas, del agua, de todo. Entonces, la bioacústica aplicada es esto, es aprender esto, descubrirlo y luego saber cómo aplicarlo en el humano y en los animales cuando pues, están enfermitos o cuando están transitando por algún proceso emocional que que les está dificultando la vida, ¿no? Sobre todo está indicado, como son grabaciones, casi todos, está indicado para las personas que no pueden acudir a la naturaleza en persona para que la misma naturaleza sea la que emita estas frecuencias codificadas para interactuar con su biología. Es algo así como aprender cómo la naturaleza trabaja con frecuencias para luego tú aplicarlas para aquellos seres que no pueden acudir a la naturaleza. Qué bueno. Cuando yo empecé a hacer formación contigo y bueno, luego nos encontramos físicamente en el retiro en Francia, precioso. Claro, fui integrando en mí, porque quizás en la mente ya estaba, pero fui integrando lo que realmente significa todo eso que estás hablando desde el punto de vista de sentirnos parte de la naturaleza. En muchas ocasiones lo he comentado y es la sensación que yo he tenido, o creo que no me equivoco, que muchas personas vivimos pensando en que somos nosotros y la naturaleza. Y luego vamos a la naturaleza, vamos a disfrutar de un momento de alguna parte de la naturaleza, de algún aspecto, del mar, Pero para mí fue como muy significativo el poderlo sentir, es decir, es que soy naturaleza, no es que voy a disfrutar de la naturaleza, es que ya soy naturaleza. Y entendiéndolo así también soy vida, ¿no? Porque es como vivir la vida, eso me llega mucho siempre, ¿no? Vivir la vida siendo vida. Es como, esa es realmente para mí una de las cosas súper, pues yo creo que significativas, ¿no? Que pude empezar a vivir. Y la sensación que tengo todo el tiempo es que de la misma manera que cuando estamos en el mar, en el agua, pues si hay un movimiento, ahí sí que lo notamos más. La sensación en el ambiente, digamos que en la atmósfera donde nos movemos, en este universo, también es así, ¿no? Es como que lo que tú estás diciendo es como un baile que parece que te está meciendo, ¿no? Y si pasa un pájaro, pues hay movimiento que te toca y muchas veces no es consciente, quiero decir, no lo entendemos, no que no sea consciente, sí, no lo entendemos, pero está sucediendo. Y eso me parece, para mí fue como un wow, estoy aquí. Sí, yo creo que constantemente estamos, cuando empiezas a acercarte a la naturaleza, o cuando ya estás, o en la vida normal, todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande por desarmar las estructuras mentales a las que hemos estado formados y a las que hemos estado muy conducidos a nivel grupal, todos, ¿no? No solamente en esta generación, no en la mía, sino en las que vienen detrás y muchas de las que vienen ahora, pues también están algunas muy condicionadas, depende pues el ambiente donde se están moviendo, ¿no? Pero cuando el hombre interactúa con la naturaleza, o sea, se va a la naturaleza y tiene la intención de decir, quiero descubrir esto, sucede algo que, que si está atento tendrá que luchar evidentemente con sus conceptos aprendidos y sus creencias, porque esto limita mucho. Pero la naturaleza lo que hace es inyectar frecuencias, algunas las oyes, otras no las escuchas con el oído, pero tu cuerpo sí las escucha, para
reconducir, a acompañar a tu mente a un estado unitario con ella. Pero quien dice unitario con ella no quiere decir solamente, uy, que estoy aquí con el río, con las piedras o con los árboles, qué bonito. Porque también hemos de tener en cuenta que la naturaleza no está vibrando solamente en pura observación de ella misma o de lo que, en lo que ella significa, sino que está vibrando en algo así como en la música se dice en armonía o creando un armónico de una gran sinfonía en la que está el mismo planeta y que está todos los movimientos celestes que nos están acompañando. O sea, es decir, que lo que sucede es que va a modificar tu estado de conciencia para unirlo al de ella. Y esto no es algo que se produzca así, sino que es algo que necesita un tiempo. Cuando vas a la naturaleza es muy distinto estarte 5 minutos que estarte 5 horas. Entonces, en este espacio de tiempo es cuando le permite modificar el estado de conciencia para que tú empieces a darte cuenta de que te está cantando para ti, que está mirándote, que te está escuchando y que ahí, en ese instante, lo que va a suceder es que vas a empezar a tener un diálogo interno muy coherente, que te va a hablar de ti, que te va a hablar de tus procesos, de tus situaciones, o te va a hablar de... no se sabe, pero es altamente coherente y tiene mucho que ver contigo. Y ahí se reciben revelaciones, es donde puedes recibir revelaciones. Está en todas las culturas es escucha el agua, porque el agua te habla de ti y te muestra el camino, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo podríamos aplicarlo al viento, a los árboles, a los insectos, Qué hermoso, qué hermoso. Escucharte es como... otra de las cosas que me quedó es una curiosidad. Cuando te conocí, yo sentía, ¿no? Yo sentía, ay, pero este ser de dónde salió, parece un hada salida de... Te veía ahí como con gnomitos y las plantitas y bueno, es como si estuvieras como si estuviéramos observando un cuadro y tú estuvieras metida entre esa belleza que es la naturaleza, ¿no? Yo pienso en Eva Julián y pienso en naturaleza, no por todo lo que hables, sino por lo que realmente transmites. Y entendido la naturaleza, vuelvo a repetirlo, ¿no? Como vida, ¿no? Como vida. Claro, yo entiendo que eso que estabas comentando... a ti te tuvo que ocurrir algo que no es el objetivo de lo que haya ocurrido, pero evidentemente para tú llegar a entender, a comprender y a vivir la experiencia que ahora compartes con el mundo y toda tu experiencia, que son muchos años, creo que 30 llevas, ¿no? Con toda... está ese cuerpo o ese ser queriendo o pidiendo de alguna manera ayuda, ¿no? al universo, a la vida, a la naturaleza, y ahí es donde empiezas a sentir que eso es posible, ¿no? Sí, y como yo debo ser muy zoqueta, ¿sabes? Esto de que me cuesta mucho aprender las cosas. De hecho, cuando empecé a grabar, fue porque me empecé a dar cuenta de que cuando iba al mar y yo explicaba lo que me sucedía, una tristeza absoluta, al cabo de un ratito, pues yo escuchaba que cambiaba de frecuencia y que cuando cambiaba de frecuencia yo me sentía mejor. Y claro, esto lo tuve en secreto durante 5 años. Wow.
¿cómo vas a decir esto? Y cuando empecé a decirlo había personas que daban un pasito atrás, Mm. como mirándome, dando un pasito atrás, como diciendo, buf. Y entonces me di cuenta de que no se lo podía explicar a todo el mundo, ¿no? Pero por eso empecé a grabar y por eso empecé a medir y por eso empecé a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y he estado 30 años haciendo estas pruebas. Y me acuerdo de que había veces que iba a la naturaleza y sentía claramente como si una voz me estuviera diciendo, a ver, ¿qué necesitas más? ¿Qué pruebas necesitas más? Y yo respondía siempre, necesito que se me explique todo como unas 15 veces, un mínimo, porque si no, no lo entiendo o no estoy segura de esto. Claro, claro. Entonces fue mucho trabajo. Entonces, cuando hablas de esto, yo creo que no es que me pasase una cosa en un momento dado muy fuerte, que es el que detonó el de decir, hey, ¿qué está pasando? ¿No? Sino que me tienen, observo que me van pasando muchas cosas para subir el nivel y no son cositas, ¿sabes? Entonces es aquello como si, no sé, como si tuviera un pacto de aprendizaje en el que incluso ahora, después de 30 años, continúo necesitando pruebas para ir más allá, ¿no? O sea, Fantástico. es un Claro, constante. Pero bueno, esta debe ser mi misión. claro. Maravillosa. Y, y todo eso que llevas pues grabando y experimentando, porque no solo es grabar, sino, oye, claro, es todo el trabajo, si quieres tú ahora lo cuentas un poquito, es hacer es grabar, y luego es probar o comprobar o experimentar que eso tiene un proceso determinado en determinadas situaciones con las personas o con los animales, en relación con la salud, con las emociones, con la mente, en fin. Todo ese proceso que vas haciendo, pero sí que estás en un momento, o así bueno, lo has contado muchas veces también, en el que lejos de esas personas que igual se alejaban porque sentían que ahí, que extraño, ya empiezan a ver incluso instituciones que podíamos entender que lo ven como o aspectos como pueden ser la medicina, donde médicos o profesionales más científicos que hacen uso de ese servicio tuyo, ¿no? O sea, de esa aportación tuya a la salud y al ser humano y animal, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución y si crees que vamos por buen camino en ese sentido de que hay cada vez más apertura a que pues eso suceda, ¿no? Y se pueda dar? Sí, ha sido un camino progresivo. A medida que las personas lo han ido experimentando, pues lo han ido compartiendo y se ha hecho como algo así, como una comunidad grande, donde ya se trabaja con médicos y veterinarios, en este caso, con terapeutas sobre todo. Pero así, una institución oficial que diga lo voy a utilizar correctamente, no la hay, sino que son los particulares, tanto a nivel médico como a nivel familiar o a nivel paciente, que utilizan el sonido y cada vez más, con unos resultados muy, muy importantes. Y la lástima de esto es que se han hecho algunas experiencias en hospitales, pero se han hecho sin conocimiento suficiente, porque se piensa que pajaritos y todo vale, y agua y todo vale, y no es el caso. Y ha habido algún hospital donde han cogido sonidos de YouTube, de estos mismos de YouTube, que suelen ser bucles, y aparte que son sonidos muy comprimidos y que han perdido muchas frecuencias, son como un queso ojeadísimo. Entonces se ha utilizado esto en planta.
sin ton ni son, pensando que tal, hasta que, por ejemplo, las mismas enfermeras han tenido que pedir que, por favor, sacarnos esto, porque es para enloquecer a cualquiera. Entonces, es una pena que no se que haya tanta falta de cultura a nivel acústico, a nivel del sonido, a nivel general, ¿eh? A nivel general nos pasa a todos. El ruido es algo que no le prestas atención y el ruido y el sonido es algo que te afecta muchísimo, muchísimo. Y, y se desvalora en el aspecto de que cualquier cosa te vale. Claro. Y no, no. Por ejemplo, un sonido característico que suele ser mal usado es el sonido de un ronroneo. El sonido de un ronroneo real tiene muchas modulaciones y tiene unos cambios de frecuencia muy, muy importantes que tienen sentido biológico, anabólico. Es decir, empiezas con unas frecuencias a 50 hercios, de 50 te pasa a 90, de 90 a 120, de 120 a 150 y luego te hace una serie de modulaciones para volver otra vez al mismo recorrido, ¿no? Entonces tú cuando coges, te dices, no, utiliza un sonido real, grabado completamente durante una hora mínimo. Claro, grabar un gato 1 hora ronroneando es algo dificilísimo. Yo el primero que hice me costó más de 1 año hacer esa grabación. Wow. Para conseguirla. Un Claro, año. Tigrilla costó 1 año de trabajo. claro. Pero bueno, los resultados de Tigrilla son brutales, ¿no? Y entonces ves que te dicen incluso profesionales, ay, no, no, yo lo descargo de internet y lo utilizo. Entonces dices, no, es un bucle, es un bucle. Es un bucle de 30 segundos Claro. que le han hecho copia, pega, copia, pega, copia, pega. Y no sabes si estás en el 50, en el 90, en el 100, en el 150 o en el 190. No sabes. Pero eso solo no te está ayudando. Claro, claro. Y aparte que no te va a llegar toda la profundidad de un infrasonido, porque sencillamente no cabe en YouTube, no lo va a cortar, lo va a Claro. cortar para que no pese, ¿no? Entonces, son cosas que es una realidad, Sí, la falta de conocimiento de hacerlo bien para tener resultados espectaculares. claro, claro. Sí, estaba pensando cuando yo, bueno, empecé a escuchar esto por ti, claro, sí que había algo en mí que no veía del todo, ¿no? Pues con este tema de buscar las músicas en YouTube, buscar... Primero porque yo ya sentía esa particularidad que cada uno somos y que en un momento dado necesitamos cosas diferentes. Entonces, cuando veía cosas como música para meditar, para conseguir algo, era como que no me llegaba, no me llegaba, ¿no? Hasta que, claro, luego te escuché y dije, claro, aparte de que ya lo experimentas y ves totalmente la diferencia. O sea, poner un sonido de los que tú tienes no tiene, pero nada, o sea, yo no tengo palabras para expresarlo, pero tiene que ver con todo lo con lo que tú has contado ahora y se lo recomendaría a cualquiera que probara. Pero además es que lo que tú haces es que cada persona en determinado momento, con determinada situación emocional, mental, psíquica, lo que sea, necesita de algo distinto. Entonces a lo mejor a mí me parece que tengo una amiguita aquí que está teniendo un momento y digo, venga, voy a ponerle una música X y resulta que a lo mejor no le estoy ayudando y le estoy perjudicando además. Sí, sí. Y luego sucede algo muy importante que no tenemos en cuenta, pero que se utiliza muchísimo, muchísimo. Y de hecho, durante años se ha estado utilizando. No sé si ahora está prohibido, pero tú cuando ibas antes al cine, Uh-huh. pueden colarte un fotograma de una Coca-Cola Uh-huh.
Y tú cuando sales de ver la peli, tienes unas ganas de beberte una Coca-Cola. Claro. Por ejemplo, de alguien que estaba tomando una Coca-Cola así, Sí, estaba sí, el sonido, dándolo ¿no? a Con el tope, sonido. ¿no? Sí. Pasa así, pues es lo mismo que en todos los sonidos, hay que vigilar, ¿no? Yo esto, por ejemplo, no me gustaría, o sea, no quiero trincharle nada a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien te está ofreciendo un sonido de la resonancia Schumann, es como, dices, ¿de verdad? Claro, ¿De verdad me estás haciendo la resonancia Schumann si la resonancia Schumann ya está a mi lado? Porque si no estuviera yo ya estaría muerta hace rato. claro, 7,3 o 7,8 hercios. Nadie los puede grabar. Nadie lo puede reproducir en un equipo normal. Es imposible. Es imposible. La resonancia Schumann está aquí porque si no mi hipotálamo hubiera dejado de funcionar. Y si estoy respirando, es porque está vibrando la resonancia Schumann a mi alrededor. No hace falta que me la ponga en un sonido que no sé lo que lleva dentro. Y no sé si en un momento dado puede haber un mensaje subliminal. claro. ¿Para saber qué? Yo me acuerdo que hace unos años atrás había un sonido que se utilizaba para que las personas que tienen los ojos marroncitos se les pusieran los ojos azulitos. Y entonces había millones de descargas de este sonido. Y eran de pago, ¿eh? Y yo pensé, es que la voy a estudiar esto, voy a estudiarlo, voy a comprarme uno y lo voy a mirar qué hay dentro. ¿Sabes qué había dentro? Habían cadenas, habían cadenas arrastrándose por el suelo, Claro. como sonido subliminal. Wow. Y no entendí el por qué ni para qué, pero había esto dentro. Claro, claro. Es increíble, es increíble. O sea, los que nos puedan estar escuchando es como... Y además lo has contado de una forma tan clara, o sea, como tan evidente que cuando nos ocurre con la vista sí lo vemos y decimos, ah, mira, nos están metiendo esta imagen para... Pero en el sonido es más complejo verlo y es verdad que posiblemente eso es lo que ocurre muchas veces cuando efectivamente estamos oyendo una música o algo que te hace incómodo, que te genera algo que dices, no puedo con esto, ¿no? O muchas veces incluso, yo recuerdo cuando una vez haciendo un curso de musicoterapia y estábamos analizando algunas cosas y veíamos una canción una melodía, una canción que se llamaba Alegría, pero de alegría tenía poco. Cuando lo vimos, o sea, claro, tú lo pones y es verdad, dije, claro, a mí esta canción, esta música, cuando la he puesto, porque además es muy conocida, instrumental, bueno, y con voz, a mí me daba otras cosas, me conectaba a veces con una nostalgia o con una, no sé, con cosas, y dije, wow, qué pasada, claro. No ponemos atención a esas cosas, entonces, bueno, vemos esto, música para relajarme, música para dormir bien, y a lo mejor lo que me está haciendo es, vamos, destrozarme el sueño, ¿no? Claro, claro, qué bueno que podamos Hay estar... que tener mucho cuidado. Claro, claro. Y yo Sí, hay creo que tener que cuidado. sí, y quizás, no sé qué podrías decirnos tú, pero a mí lo que se me ocurre, claro, digo, ante el desconocimiento, es, es como poner, que eso tiene que ver mucho con cómo está uno, ¿no? Y lo presente que esté uno en uno. O sea, la presencia, el sentirse, el conocerte, el conocer tu ritmo, que es una de las cosas que yo siempre nombro, ¿no? Estar conectada con tu ritmo. Y así poder afinar cuando algo me está sentando bien o no, o cuando algo yo a lo mejor no sé del todo qué está pasando, pero es como ir afinando en eso, y eso supongo que tiene que ver con esa capacidad de ir
digamos que generando menos ruido a nuestro alrededor y en nuestra mente y estando más con nosotros, ¿no? Más en nuestra esencia, conocernos más, sentirnos más, ser nuestro propio ritmo, no estar afuera siempre en el ritmo de otros, que nuestra partitura la estén... no la estemos interpretando nosotros, sino estemos escuchando las partituras de otros y pensemos que esa es la nuestra. O sea, todo esa mezcla de cosas, ¿no? De ese ruido que digo yo que hay ahí, ¿no? Nos ayudaría a poder pues estar más en conciencia, ¿no? Para todas estas cosas que estamos hablando. Bueno, yo creo que eso que estás explicando ahora es imprescindible para la supervivencia. Y más ahora. Y más adelante todavía más, ¿no? Imprescindible empezarse a plantear esto para sobrevivir. Sobrevivir para que tu sistema nervioso sobreviva. Porque es una cuestión del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso ya aparte de las experiencias que hayas tenido en tu vida o de tus condiciones de vida afectados, sino que ya, aunque sean las fáciles, hay un entorno donde hace sufrir muchísimo al sistema nervioso y se agota, se agota. Y yo creo que es el mal de la hora, el sistema nervioso agotado. Vale que estamos utilizando una tecnología que nos sirve muchísimo, ¿eh? Pero bueno, esta tecnología se ha de depurar hasta que no haga mal a la biología, porque actualmente está haciendo mal a la biología. Claro. Entonces, aquí se necesita pues un salto cuántico, ¿vale? No vamos a dejar de tener la capacidad de comunicarnos a distancia, que es algo maravilloso, ¿no? O de poder trabajar con más facilidades. Claro. Pero hay que encontrar el punto donde no se daña la biología, porque es que si no, no tiene sentido. Claro, sí. Ahora estaba pensando, yo por ejemplo que, bueno, no sé si es que soy muy sensible o que todas las personas somos así y yo al menos me doy cuenta. Digo, casi no puedo salir a comprar, yo no soy de salir mucho a centros comerciales y eso porque la verdad que me agota, pero bueno, a veces es necesario, tienes que ir, o no hace falta un centro comercial, cualquier tienda. Y hay como una obsesión con el tema de la música, por supuesto, o sea, la música y a todo volumen y desde luego para mí súper dañina. Luego, unas luces, o sea, a mí es que por todos los sentidos a mí me mata salir a hacer cualquier cosa. Y luego ahora también está como muy, pues de moda, sí, porque son modas, el tema de los olores. O sea, entras a un lugar que quieren poner ambientador y tenerlo. Y es como, no puedo. Entonces, claro, es lo que tú estás diciendo. Estamos todo el tiempo, aparte de lo que ya tú habías comentado y todo el tema de las señales, que por todos lados están como... Es como si echándonos, para mí es como veneno por todos lados, es la sensación que tengo. A veces digo, pobrecitos los insectos cuando la tendencia es a echar algo para que se vayan o a matarlos con algo, y yo me siento así en muchos en momentos de esto que te estoy contando, cuando salgo a un lugar y digo, madre mía, es que me están matando. La luz, la música, el olor, es como una saturación que por supuesto a mí si no salgo a tiempo, o sea, si me coge, me empieza un dolor de cabeza que me mata. Sí. Es que estamos anticuados. Estamos anticuados porque sale la tecnología para hacer algo, o sale el medio, o sale el conocimiento, pero es mal utilizado, porque todo tiene que ir muy deprisa y nadie se para a mirar cómo se utilizan las cosas bien. Por ejemplo, el tema de los olores, del perfume, ¿no? Vale, pero hay una cierta, no sé, hay una cierta tendencia en el ser humano, en todos, yo me incluida en todos, Sí, de que sí. cuanto más mejor. Entonces dicen, este perfume es muy bueno porque va a hacer que tus clientes se sientan cómodos
y compren más. ¡Ah! ¡Qué guay! Y entonces te pasas a poner de ese perfume a lo bruto. Y entonces lo que consigues es que cuando entre alguien se sature y tenga que salir corriendo. Claro. Con las luces pasa lo mismo. O sea, es decir, estamos anticuados porque estamos utilizando cosas nuevas, conceptos nuevos, como es el sonido, como es la luz, como es el perfume, pero de forma inadecuada, de forma cuanto más es más. Mira, hace unos días tuve un mensajito muy bonito de una chica que me había llamado 2 días antes porque tenía una gatita que se estaba muriendo, le habían operado del paladar y estaba ciega y bueno, no estaba en muy buenas condiciones y entonces les hicimos un protocolo. Y al cabo de 2 días me envió un mensaje muy bonito y me dice, es que al segundo día, cuando abrí la puerta y la vi, dice, fue, fue como un milagro. Dice, fue brutal. Y dice, y ahora pues estamos pensando de que vamos a poner el sonido todo el día. Porque como le ha sentado tan bien, se lo vamos a poner todo el día. Y fue aquello diciendo, no, es muy humano. Dice, wow, esto me ha Claro. sentado bien. Buah, lo voy a utilizar, se lo voy a poner a la gatita todo el día para que se cure del todo. Y dices, no, no le pongas todo el día, pon el protocolo que se había dicho, que eran 15 minutos 3 veces al día. Fíjate qué diferencia. Claro. Porque le vas a saturar el sistema. Y si le saturas el sistema, cada vez que sienta el sonido, se va a tensar. Y es lo mismo que pasa con estas tiendas, ¿no? Pones el perfume y tú cada vez que pasas por el lado haces así. Claro. Y pues por la calle y hueles y dices, ¡qué horror! ¿Eh? Sí, sí, tal cual. Y ahora que nombraste ese, es un ejemplo para que la gente que nos esté escuchando, las personas que nos escuchan y que no conozcan de tu trabajo, me parece muy interesante que puedan ver esa parte que tú haces que puedas explicar un poquito con un caso práctico o en general, esa parte que a mí me parece fascinante que, bueno, primero tú haces las grabaciones tú misma, o sea, te vas Sí, a sí. donde sea, que puedes poner un ejemplo, porque a mí tus ejemplos de grabación me parecen alucinantes. Bueno, cuando escuchaba lo de los lobos fue como, madre mía, esta mujer, las cosas que hace, ¿no? Pero bueno, cualquiera de ellos. Y luego... conociendo, entiendo, a la persona que en un caso determinado como este, o un animal al que hay que aplicarle algo porque tiene una dolencia, ahí hay una valoración de en qué frecuencia está o por qué sabe Eva que hay que ponerle esto y de esta determinada manera y no de esta, como estás diciendo, que es todo el día porque le puede dañar, o sea, para que la gente entienda un poco qué es un protocolo y cómo funciona realmente como medicina, si podemos decirlo, un sonido de los tuyos de bioacústica. Mira, durante muchos años he tirado de conocimiento, de prueba y error, sobre todo de prueba en clínica veterinaria y prueba con personas. Y siempre me he ceñido a los parámetros de lo que me daban los mapas en 3 dimensiones y los resultados que íbamos teniendo. Uh-huh. Pero a medida que iban pasando los años me empecé a dar cuenta de que cuando estaba grabando, pues empezaron a suceder cosas que no sucedían antes. Por ejemplo, recibir una información muy clara de cómo funciona un proceso emocional determinado y cómo el sonido interactúa. O a veces he visto a una entidad que se ha presentado y que yo nunca he sabido el momento qué es lo que estaba sucediendo. Lo he descubierto a posteriori cuando me he puesto a estudiar o cuando he descubierto, pues, por ejemplo, con el sonido del
sistema inmune, pues empecé a descubrir con él pues cómo el sonido tridimensional, cómo se expande tridimensionalmente. Y entonces ahí fue cuando ya empecé a darle forma, cuando otras personas desde otras ciencias, pues en este caso el CIMASCOP, empezó a mostrar imágenes de cómo se comporta el sonido en el espacio a nivel tridimensional y las formas que hace. Entonces, eso coincidía muchas veces con lo que yo veía durante las grabaciones, con lo que se me presentaba. Se presenta y se presenta como si se presentase aquí dentro, como si aquí dentro tuvieras una pantalla y se va dibujando todo, ¿no? Entonces, esto lo guardé como a 7 llaves, porque tenía la sensación de que si hablaba de esto, perdería credibilidad. Claro. Pero bueno, yo he ido cumpliendo años. Y llega un momento que digo, bueno, ¿cuántos años de vida me pueden quedar? Pues si no lo explico ahora, ¿cuándo lo voy a explicar? Y entonces, es decir, el sonido, la grabación, yo solamente soy un captador. Alguien que está ahí lo capta, hay alguien que escucha, hay alguien que intenta entender el porqué, y alguien que lo recibe y que luego lo entrega. Lo entrega, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, por esto y por esto. Pero el sonido no lo he creado yo. Yo no he creído, no crear esa amalgama tan especialísima, no la he creado yo. O es que ha pasado ahí en ese momento, no ha sido cosa magia mía. Entonces y me empezaron a llegar también información y empecé a estudiar y a leer y ahí empecé a entender de que la naturaleza está regida por inteligencias. Inteligencias que en la historia se ha ido desvirtuando, llamándoles los gnomos, los elfos, los no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. Vale, y le vamos a dar figura humana. No, pues yo me he separado de todo esto porque yo no he visto a ningún gnomo. Y mira que me he pasado Tiempo como para que hubiera ocurrido al menos una vez, ¿no? Yo no digo que no, pero he entendido que, y esto no es para desvirtuar a las personas que sí trabajan con ello, que en realidad es un tipo de inteligencia con unas características determinadas y una función determinada que a través de la historia, para poderlo explicar como lo estoy explicando yo ahora, se le ha tenido que dar una forma humana, una forma humanoide, pero en realidad es una esencia. Es un concepto de inteligencia. Una inteligencia que trabaja en la naturaleza, trabaja en la creación, la formación, en el diseño y en restablecer la armonía de todos los procesos. Procesos que se han podido venir abajo por un accidente, por un trauma, por cuando una biología se desmonta, la misma inteligencia que la ha diseñado y la ha acompañado durante su creación, puede confabularse para retomar otra vez esta armonía. Vale, pues haciéndolo así, resulta que podemos trabajar con las inteligencias de la naturaleza, que han estado toda la vida ahí esperando que puedas trabajar con ellas. Están trabajando a través de tu sistema nervioso. Por eso es muy importante, antes te decía, es imperativo, es supervivencia, empezar a cuidar la observación de cómo estás, porque tú necesitas el sistema nervioso para poder conectar con quien ahora te puede ayudar de verdad, que es la tierra, es la misma naturaleza. Pero para poder comunicar o que puedas recibir información necesitas fortalecer el sistema nervioso, estabilizarlo. Claro. Entonces, yo actualmente cuando diseño un protocolo, lo diseño
desde el conocimiento, utilizo el conocimiento para acabar de entender lo que se está diciendo y estoy utilizando información procedente de inteligencias de la naturaleza. Y los resultados, desde que hago esto, son brutales. Claro. Y lo más maravilloso de todo es que a mis propios alumnos, hasta hace 2 años, los venía formando desde un concepto de análisis de todo el trabajo analítico de las frecuencias de sonido. Está así porque tiene estas frecuencias, tiene otras y pim, 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 pim. Y no había introducido que ellos pudieran trabajar con inteligencias de la naturaleza una vez comprenden el concepto del trabajo. Y la sorpresa ha sido que con suma facilidad lo captan enseguida y enseguida empiezan a trabajar con protocolos y empiezan a trabajar en colaboración. Y esto es trabajar en colaboración, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces no entiende. Y yo me sorprendo porque a veces cuando haces un protocolo, una persona te ha pedido, pues, si le puedes diseñar algún sonido para un proceso vital que está sucediendo, que puede ser a veces un escema o una cosa que parece, o no sé, o una operación o algo que está pasando, o un proceso más grave. Y lo bonito es que cuando trabajas con la naturaleza en equipo, empiezas a comprender qué hay detrás. Es decir, qué es lo que esta persona necesita escuchar para recoger la fortaleza de poner luz a su camino. Claro. Y entonces lo recibes, y entonces se lo dices, y entonces la ves como cae emocionada, ¿no? Y cómo se trabaja con el sonido para ayudar a la biología, pero también con la información que te llega pues a veces de tu propio elemental de tu cuerpo o a veces del mundo débico. Y es siempre muy amoroso y muy certero. Claro. Me encanta cómo lo cuentas porque bueno, yo sí lo sentí cuando hice la primera formación contigo, donde ya incluías eso. Me pareció fascinante. Y sobre todo me parece lo que tú dices, muy, muy respetuosa, muy sensible, muy suave, muy amorosa, esa es la palabra, muy amorosa esa ayuda que sientes, ¿no? Que hace que, quizás por ahí va también mi sentir, ¿no? Que hace que te sientas parte de algo más. Y sobre todo también en mi caso, que muchas veces cuando escuchamos a otras personas que han visto cosas o han sentido cosas, parece que uno también tiene que, quiero decir, más en la línea de lo que hablabas antes quizás, ¿no? Yo lo suelo llamar a veces los efectos especiales, ¿no? Que al final no tienes que ver nada. O hay gente que dice, pues yo nunca he visto, no sé. Y yo llegué a entender, digo, que no necesitamos ver físicamente o darle forma física a nada. Porque ya porque lo sientes algo, ¿no? Y lo sientes y ya está. Es como también lo que decías antes, a veces como esa obsesión o ese deseo del ser humano de ver lo que no veo. Sí, es que es una necesidad, Sí. porque si yo no lo veo, no lo creo. Claro, exactamente. Entonces viene porque te decía, no, yo necesito que me pase 15 veces para decir, vale, quizás es verdad, ¿no? Exactamente, sí. Qué hermoso. Y claro, todo el proceso que estamos hablando tiene que ver con uno estar, que a mí es algo que me gusta siempre compartir y tocar, el tema de estar en nuestro ritmo, ¿no? En cada uno en su ritmo. Que no significa que siempre tenga que ser igual, porque evidentemente estamos en ese movimiento siempre,
pero sí consciente, ¿no? Del ritmo, de nuestro ritmo interno, de nuestro, en un principio, pues el que está más evidente en nuestro cuerpo físico, pero también nuestro ritmo en cómo nos movemos hacia afuera, cómo son nuestras acciones. Entonces, dentro de ese proceso, el otro día estaba hablando con alguien sobre el tema de la frecuencia, ¿no? El tema de muchas veces de la conciencia también, que se relaciona con una alta frecuencia vibratoria y una baja frecuencia. Y a mí me vino la imagen de una alta frecuencia, cuando, o sea, no lo puedo dibujar aquí, pero bueno, es como ese de vibración. Y la baja frecuencia como una onda más expandida y más larga, ¿no? Para que nos entiendan. Entonces, claro, yo decía, claro, la alta frecuencia, para que un poco podamos entender, a mí, yo necesito a veces ponerle forma a esas cosas, ¿no? Y yo decía, claro, una alta frecuencia, a diferencia de la baja frecuencia en ese movimiento, en ese dibujo que yo tengo ahí, está más expuesta a, por así decirlo, interferencias y ruidos, ¿no? Y quiero un poco que es algo que traigo porque fue que salió el tema, digo, tendrá que ver eso, ¿no? El tema de la frecuencia alta o baja frecuencia. ¿Tendría algo que ver con eso? Con que estar en una frecuencia baja hace, desde el punto de vista gráfico de ver la frecuencia, cómo se mueve una onda de frecuencia, ¿tendría que ver con eso? Con el que estás en una baja frecuencia, estar en una baja frecuencia puede ser que tenga más interferencias, más ruido, y en una alta frecuencia eso no suceda tanto. ¿Qué podemos ver en eso que te traigo? Yo creo que en general confundimos, hay un concepto aquí de confusión, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si yo lo miro físicamente, Uh-huh. una baja frecuencia o una, Sí. una infrafrecuencia, que sería, se podría decir, un infrasonido, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Es un impacto Uh-huh. que se desplaza muy lentamente, pero con esa lentitud es capaz de atravesar objetos, muros Uh-huh. y pasar y recorrer así poco a poco grandes distancias. Ok. Porque como tiene mucho impacto, pues puede llegar. Eso es un infrasonido, pero nosotros decimos, ¿está vibrando en alta frecuencia o en baja frecuencia? Exacto. Eso es otro tema, ¿ves? Uh-huh. O, por ejemplo, una frecuencia alta es una frecuencia que viaja Uh-huh. muy deprisa, pero rebota mucho. No es capaz de atravesar una pared, sino que llega a la pared, ¡pum!, rebota y se va al otro lado y choca al otro y luego el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, y puede provocar muchísimo ruido. Claro. ¿Eh? Esto es físicamente. Ahora, se utiliza el término, yo estoy analizándole, ¿eh? Exacto. Sí, 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 Por sí. ejemplo, las frecuencias cerebrales, Uh-huh. cuando estamos en plena acción de trabajo, nuestras frecuencias se suben. Y cuando estamos relajados, nuestras frecuencias bajan. Entonces estamos bajando las frecuencias cerebrales. Y ahí es cuando estás en un estado de calma y donde estás como más perceptivo. Y tanto los animales como toda la gama de seres de la naturaleza, pues están en gamas que van bajando a nivel de frecuencia cerebral. Ok. Pero luego tenemos el concepto de esta persona vibra alto y esta persona Vibra bajo. Sí, sí, sí. bajo. Este es otro concepto que no tiene nada que ver con la física. Perfecto. Lo que es un concepto humano que se ha hecho de las personas que son espirituales y las personas que viven en un mundo más material, de supervivencia, así de, de hacer el mal para ganarse el pan, por Ok. ejemplo. Sí. Por ejemplo, alta y baja frecuencia. Este es un concepto diferente de esta Exacto. otra realidad. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Está bueno que lo que
que lo hayamos traído por eso, porque estaba como esa confusión, existe esa confusión de decir, Sí, sí, no, esta persona es que está ahora además tiene una alta vibración o tiene una baja vibración. un gurú vibra alto. Sí, sí, exacto. Seguramente las ondas cerebrales de un gurú, un místico que está ahí trabajando en el Himalaya, meditando durante 17 años en una cueva, tiene unas frecuencias cerebrales bajísimas, casi Ok, como una piedra. ¿Eh? claro. Y entonces dices, no, estoy vibrando alto. Y dice, ¿Qué es lo que está vibrando alto? Esta es la pregunta. ¿Qué es Pero dentro del concepto de un sector de la población con conocimientos X, pues se dice, ay, esta persona vibra alto, esta persona vibra bajo. Pero su cerebro está al inverso de lo que se dice. claro, exacto, exacto. Claro, porque yo hablaba, compartía eso, ¿no? Decía, claro, pero si el ritmo puede ser un ritmo acelerado en una persona que esté, a la que nosotros estamos viendo como que tiene una alta vibración, puede estar con un ruido tremendo y estar también... Claro, hay confusión, ¿no? Hay confusión en... vale. Y también aquí la confusión de vibración con tiempo. Exacto. Es diferente una vibración, algo que vibra rápido, lento, con el tiempo. Con el tiempo Exacto. que se reproduce. O sea, velocidad no es lo Exacto. mismo que tono. Exacto. Es decir, en velocidad yo puedo tocar esto así, te lo hablo desde una perspectiva musical, por ejemplo, para que se pueda Sí, entender, ¿no? sí. Velocidad es esto Deja. y, y no velocidad Es más lento. podría ser esto, pero va a depender esta velocidad, quién la lleva, quién la hace, como, cuáles son las características. Entonces Exacto. ahí hay una mezcla de confusión de tiempo con vibración que Exactamente. a veces vale la pena separarlo, por el concepto tiempo es una cosa, el tiempo del mundo, el tiempo de las galaxias, el tiempo personal, ¿no? Con el tiempo de una vibración. Exacto. La vibración tiene unas características de velocidad o lentitud, es verdad, ¿no? Pero el tiempo es otra cosa. El Fantástico. tiempo. Fantástico. Y hay una cosa cuando me dijiste que querías hablar de tiempo, hay una cosa que me dije, se lo tengo que explicar esto, se lo tengo que explicar. Tú sabes que cuando los músicos se ponen a tocar en una orquesta, por ejemplo, pues está el director. Y el Sí. director los hace entrar todos a la vez y cada uno en su sitio, pim, pam, pam, pam. Exacto. Y cada uno entra en su tiempo. Y si no entran en su tiempo, ¡pum!, se desmonta. Es Exacto. como un castillo de cartas que se cae al suelo, ¿no? Pues hace años atrás, cuando me dedicaba a componer y empecé a componer también con MIDI, con Sí. sistemas electrónicos. Entonces había un programa que era capaz de que tú le pasas la partitura, entonces le decías los instrumentos que querías y te lo hacía. Entonces, ¿tú cómo hacías la partitura? Pues como se hace toda la vida, a tiempo. 1, 2, 3, 4, pim, pam, 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 cada uno en su sitio, ahora entra este, ahora entra el otro, ahora entra, tra, ¿no? Bueno, pues lo dabas así y escuchabas y era horrible. Era horrible, era horrible, horrible. Era como si estuvieras dentro de una caja. ¿Sabes estas máquinas de darle vueltas? Sí, sí, Un sí, sonido sí. que hace clink, 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 sí. clink, clink. Pues bueno, cualquier tema te sonaba así, clink, 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 clink. Y decías, ¿pero por qué? ¿Y sabes por qué? Porque te lo hacía todo exacto. Claro. Pero cuando hay un músico detrás, hay una persona que está tocando a tiempo, por su biología, por su carácter, por su emoción,
por eso lo que está entendiendo en ese momento. Entra a tiempo, pero entra a tiempo con un ligero desplazamiento. Claro. Como poniendo su... Pero es involuntario, Claro. es una manifestación Claro. de tu tocar, de tu sonido, ¿no? Entonces hay un desplazamiento a veces con anticipo y otro con retardo. Y ese anticipo-retardo que se produce aquí, 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 a este, otro, pero que entra con emoción, Claro. es lo que crea el arte. Exacto. Es ese desplazamiento del tiempo que se ha personalizado. Qué maravilla. Dices, es una décima de segundo o una microdécima. Claro. Pero eso es una diferencia abismal. Claro. Creo que es un gran final, porque se nos ha pasado la hora. Y sobre todo, como con lo que estabas contando me hace sentir esa magia de la que hemos estado hablando todo el tiempo, que es desde esa verdad donde todo se puede dar, ¿no? Todo entendido como eso que estamos hablando, ¿no? Esa comunicación con la vida, con la naturaleza, tiene esos detalles que no que si nos los permitimos, es como esa gran orquesta que es el universo, ¿no? Donde los músicos, bueno, pues inician cuando alguien, en este caso el director, lo marca, y en la vida pues puede ser cualquier cosa, pero ese me encanta porque yo lo estoy sintiendo, ese puntito se siente, ¿no? Y se siente, y cuando se siente yo creo que es cuando realmente podemos decir que somos vida siendo vida, ¿no? Claro, con tu tiempo. Exactamente. Ajustado, ajustándose, pero desajustado, porque... Exacto, qué maravilla, me encanta, tengo la imagen de esa orquesta. Bueno, buenísimo. Eva, pues de verdad ha sido un placer, podríamos seguir horas hablando porque la verdad que hay temas, pero bueno, no descarto que haya más y eternamente agradecida, vamos. Igualmente. Súper feliz de este rato compartido y que sigas pues aportando eso que haces tan hermoso que, bueno, y que poco a poco, bueno, desde tu propósito, misión o deseo, puedas seguir haciéndolo y que la gente y que el resto podamos acompasarnos a eso. Hasta pronto. Gracias, Eva. Adiós. Adiós. Si algo de este capítulo ha resonado contigo, te esperamos la próxima semana como cada miércoles. Si quieres saber cuál es el próximo invitado, formar parte de una comunidad donde quizás algún día tú seas la persona que esté aquí, inscríbete en la descripción de este vídeo y así podrás formar parte de este universo.